Hola a todos. Hoy hablaremos de los verdugos de Dirlewanger, ese temido e infernal destacamento desde un ángulo ligeramente diferente. Hablaremos sobre ¿a dónde fue a parar toda esa gentuza después de la guerra? ¿Acaso todos fueron aniquilados? ¿Todos fueron ahorcados tras el juicio de Nuremberg y otros procesos judiciales? No, no exactamente. En este vídeo intentaremos responder parcialmente a todas estas preguntas. El objetivo de nuestro canal es recordar y comprender los puntos blancos de la historia, iluminar lo que se silencia y se distorsiona conscientemente. No podemos pasar por alto un fenómeno tan terrorífico como la unidad represiva creada por Oskar Dirlewanger. El caso es que, a lo largo de toda su historia, ésta se mantuvo al margen de la Wehrmacht, las SS e incluso de otras unidades represivas de los Sonderkommandos y Einsatzgruppen de las SD y las SS. De hecho, según los recuerdos de otros verdugos, ellos mismos evitaban a las unidades de Dirlewanger. La Brigada Dirlewanger, o la 36ª División de Granaderos Voluntarios de las SS, como se llamaba oficialmente y figuraba en los documentos desde la segunda mitad de la guerra, es esencialmente un fenómeno, una formación espontánea e inhumana que incluso para los estándares del Tercer Reich era excesiva. El caso es que, dentro de la hidra del Reich, crecieron frutos que asustaron incluso a sus propios amos. Este aborto del régimen nazi no era querido ni por las SS y mucho menos por la Wehrmacht, solo por Himmler. Es un hecho ampliamente conocido que durante la represión del levantamiento de Varsovia, los verdugos de Dirlewanger se salieron de control y dejaron de obedecer a cualquiera, excepto a Oskar Dirlewanger. Si Himmler y Hitler nunca se mancharon las manos con sangre, ni vieron con sus propios ojos cómo ardían las casas con gente viva dentro, Oskar participaba en todo personalmente. Veterano del frente de la Primera Guerra Mundial, ya en 1919 demostraba abiertamente sus puntos de vista anticomunistas y antinacionalistas cuando Hitler apenas comenzaba su lucha política. Siendo uno de los miembros más antiguos del NSDAP, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, a Dirlewanger lo echaron incluso de allí por desacreditar al partido, negarse a desarmarse, como exigían las autoridades, y comprometer a sus colegas del partido nazi por ser un radical declarado. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, personas como Oskar se volvieron muy necesarias para el régimen. Y en los primeros 2 años de guerra, logró reunir, a partir de excazadores furtivos, criminales y colaboradores, formaciones bastante combativas. A partir de los materiales y análisis de las operaciones antipartisanas en el frente oriental, vemos que además de ser crueles asesinos, entre los combatientes de Dirlewanger también había suficientes profesionales. Si solo hubiera idiotas y simples sádicos, los partisanos bielorrusos habrían hecho pedazos a las unidades de Dirlewanger. Pero eso no sucedió. En el año 42, la brigada actuó activamente en el frente oriental. Llevó a cabo una serie de acciones sangrientas. Luego estuvo en Polonia, apareció en Yugoslavia, y en todas partes dejó un reguero de sangre. En lo que respecta a la guerra, Dirlewanger tenía una gran experiencia y era consciente de que sus fuerzas eran chusma, aunque entrenadas. Nunca permitió que sus unidades participaran en combates frontales abiertos contra unidades regulares del Ejército Rojo, comprendiendo que no tenían ninguna posibilidad. En el año 44, esta banda de criminales fue reestructurada en una división de granaderos de las SS, y a Oskar se le otorgó el rango de Standartenführer. Estaban armados con material militar capturado y pequeñas unidades blindadas. A partir de ese momento, la unidad de Dirlewanger se utilizó en operaciones de policía dentro del territorio del Tercer Reich, en la retaguardia, así como en los sectores menos importantes del frente. Existe una versión no confirmada, según la cual Hitler consideraba a Oskar un auténtico fanático y lo odiaba abiertamente. Esta versión no parece tener fundamento real, dado que Dirlewanger había sido miembro del NSDAP desde la época de la República de Weimar, y además era tan fanático que se preocupaba muy poco de los formalismos del partido. Como antiguo veterano mutilado,
El hombre construyó en torno a sí la leyenda de un héroe que incluso en la vida civil no encontró un lugar digno y seguía luchando. En cuanto a Himmler, su actitud era bastante obvia. Oskar era precisamente el tipo de hombre que encajaba en la idea de soldado político y paladín del Reich. No sería sorprendente que el propio Reichsführer imaginara una Alemania victoriosa en la que gente como Dirlewanger florecería como parte del nuevo orden. Oskar era brutal, era nazi y era devoto. Y ahora pasemos a la principal pregunta que nos interesa en este vídeo. ¿Qué fue de toda esa gente después de la guerra? Después de la guerra, las principales cacerías se llevaron a cabo para capturar a los funcionarios del partido, comandantes de las Fuerzas Armadas, miembros de alto rango de las SS y los responsables directos de las masacres. El contingente habitual del Ejército Rojo capturaban no solo a soldados de la Wehrmacht, sino también a una enorme cantidad de civiles que de alguna manera habían servido en organizaciones nazis o se encontraban en los lugares equivocados en el momento equivocado. En cuanto a los oficiales alemanes de alto rango de la Wehrmacht y especialmente de las SS, su captura marcaba el final de sus vidas. Algunos intentaron huir, otros se suicidaron, otros fueron identificados y juzgados. Pero ahora respondamos a la pregunta que nos interesa. ¿Fue capturado Oskar Dirlewanger? Sí. Fue capturado el día 1 de junio del año 1945, no muy lejos de la localidad alemana de Altshausen. Lo interesante es que no era la primera vez que lo capturaban. Fue capturado en un hospital militar en el Frente Oriental por soldados soviéticos, pero por razones desconocidas no fue identificado ni detenido. Y cuando Oskar fue capturado por segunda vez en Alemania, tampoco se identificó de inmediato. Estaba con un pequeño grupo de subordinados y se hacía pasar por un soldado raso. Fue llevado a una prisión para criminales y colaboracionistas. Allí fue interrogado, pero Oskar intentó aparentar ser un simple soldado y esperaba que la confusión del final de la guerra jugara a su favor. Sin embargo, fue identificado, aunque solo de forma parcial. Lo reconocieron como un oficial de las SS, pero no como el comandante de la brigada. Lo colocaron en una celda con prisioneros polacos. ¿Y qué pasó con él? Murió. Murió golpeado brutalmente por los prisioneros polacos y también por algunos guardias franceses. Tenía más de 50 años, estaba enfermo, sufría de alcoholismo y agotamiento. La noche en que lo mataron, no tuvo oportunidad de defenderse. Se ha conservado incluso un testimonio en el que se describe cómo fue arrastrado por las piernas y golpeado hasta perder el conocimiento, y luego rematado con tablas arrancadas de una cama. El cadáver mostraba múltiples hematomas, las muñecas fracturadas y la cara destrozada. Así terminó la vida del hombre que, según testimonios, ordenó personalmente quemar vivos a niños, disparar a mujeres embarazadas y torturar a ancianos. Pero volvamos a la brigada. ¿Qué pasó con sus subordinados? Aquí todo es mucho más interesante. Muchos de ellos, incluidos los criminales más peligrosos, lograron escapar en el caos de los últimos días de la guerra. Se dispersaron entre la población civil, adoptaron identidades falsas o se unieron a columnas de refugiados. Otro grupo fue enviado a campos de filtración soviéticos. Muchos de ellos se ocultaron durante mucho tiempo. Algunos incluso testificaron como víctimas del régimen nazi. Otros fueron ejecutados, especialmente aquellos que los partisanos bielorrusos lograron identificar. Pero lo más sorprendente es que algunas personas que habían servido en la brigada Dirlewanger lograron volver a la vida civil. Hubo casos en los que tras pasar unos pocos años en prisión, fueron liberados y vivieron una vida completamente normal en Alemania Occidental. Las autoridades occidentales, en los años 50, estaban mucho más preocupadas por la lucha contra el comunismo que por la búsqueda de verdugos nazis, salvo los más notorios. Y así, docenas de antiguos miembros de la brigada vivieron en paz, trabajaron, formaron familias e incluso participaron en asociaciones de veteranos locales. Muchos nunca fueron identificados. El legado de la brigada Dirlewanger
sigue siendo uno de los capítulos más oscuros de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso es tan importante hablar de ello, recordar y evitar que algo así vuelva a repetirse. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir explorando los rincones más oscuros, desconocidos y sorprendentes de la historia, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y le des like a este vídeo. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando, creando contenido y desenterrando verdades que no deben ser olvidadas. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia.